Vincent Willem van Gogh fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 800 cuadros y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo, las otras son correspondencia con amigos y familiares. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los fauvistas como Matisse, Derain, Blamank y Kis van Dongen. Falleció a los 37 años de edad por una herida de bala, aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura, el crítico de arte Robert Hughes cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Biografía. Nació el 30 de marzo de 1853. Hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer Anna Cornelia, Vincent recibió el mismo nombre que le habían puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. El 1 de mayo de 1857 nació su hermano Theo y ambos tuvieron 4 hermanos más, Cornelius Vincent, Elizabeth Auberta, Anna Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Durante la infancia acudió a la escuela de manera discontinua e irregular, pues sus padres le enviaron a diferentes internados. El primero de ellos en Zevenbergen en 1864, donde estudió francés y alemán. 2 años después se matriculó en la escuela secundaria HBS Koning Willem II viviendo con la familia Annick en la calle Sint Anna Plain 18 a 19 y permaneció allí hasta que dejó los estudios de manera definitiva a los 15 años. Por entonces comenzó su afición por la pintura. Sobre su infancia, Vincent van Gogh comentó: "Mi juventud fue triste, fría y estéril". Primeros trabajos. Marchante de arte. Religión. Pintura, aprendizaje. Establecido en 1880 en Bruselas hizo amistad con el pintor neerlandés Antham van Rappaert. Se inscribió en la Academia de Bellas Artes donde estudió dibujo y perspectiva. En esta época realizó esbozos y dibujos basados en las pinturas de Gianfranco Millet, representando campesinos y mineros, modelos de la vida cotidiana, y pintándolos muy realistas y con tonalidades oscuras. Etan. El 12 de abril de 1881 Vincent llegó a Etan a visitar a su hermano. Durante este periodo va a casa de su primo, el pintor Anton Moube, y donde vuelve a enamorarse, esta vez de una de sus primas Cornelia Adriana Vos Stricker, que acababa de enviudar, a la que propuso rápidamente matrimonio. La respuesta de Key fue: "No, jamás, jamás". A pesar de esta negativa, insistió mediante cartas que la viuda no contestaba, además de negarse a verlo. Vincent insistió con los padres de ella, fue a su casa a intentar verla de nuevo. Los familiares le llegaron a decir que su insistencia era asquerosa. En diciembre de 1881, escribió a su hermano:
le contó la historia y las disputas con su padre. La Haya. En La Haya, su primo Antón, pintor de acuarelas, le aconsejó e insistió en la importancia de que aprendiese perspectiva y dibujo. Vincent hizo entonces sus primeras acuarelas y naturalezas muertas, utilizando tonos apagados, como se ve en las acuarelas, Los pobres y el dinero y naturaleza muerta con col y zuecos. Mientras, su vida amorosa tomó un nuevo rumbo. Desesperado tras el rechazo de su prima Ki, o quizá por compasión, Vincent recogió de la calle a Clasina María Ornick, una prostituta alcohólica, embarazada y con una hija, con la que vivió durante un año, tanto la madre como la hija le sirvieron de modelo. En el dibujo Dolor, en el margen inferior, citó las palabras de Jules Michelet del Tratado La Femme: ¿cómo es que hay en la tierra una sola mujer? Si bien, por la falta de recursos económicos, había vuelto a ejercer la prostitución, y esto, unido a la gran presión que padecía Van Gogh por parte de su padre, de su hermano Theo y su primo Moub, hizo que este intento de vida familiar también fracasara. Concluida esta relación con Sien, se trasladó a Drenthe, al norte de los Países Bajos, donde permaneció durante 3 meses y pintó temas paisajistas en pintura al óleo, en los que se puede apreciar la diferencia con los dibujos realizados anteriormente. Como quería plasmar todos los detalles, realizó los óleos con trazos gruesos y pinceladas espesas. Esta temporada sintió más que nunca la soledad. En las cartas dirigidas a su hermano, le insistía en que abandonara su trabajo de marchante y siguiese el camino de la pintura. En diciembre de 1883 regresó nuevamente a la casa paterna, esta vez en Nuenen, donde el padre había sido trasladado. Nuenen. En Nuenen fue bien recibido por su familia, que le acondicionó una habitación como taller, donde realizó obras como Jardín Rectoral en Nuenen en primavera. En este periodo se dedicó a dibujar y pintar el trabajo en los telares. Coincidió con un amigo suyo, Anzan van Rappar, al que había conocido en Bruselas y que había venido a pasar unos días en Nuenen. Los dos juntos estudiaron y pintaron a los tejedores rurales. En estas obras, Van Gogh no consiguió la misma técnica que su amigo, pero este le sirvió de ejemplo. La pintura El tejedor en el telar, de mayo de 1884, expresa la dureza y el esfuerzo de este oficio, pero también la dignidad del personaje. Aquí Van Gogh demuestra la solidaridad y su identificación con el protagonista, intentando representar el ideal de una sociedad libre de la industrialización, y hace una alabanza al trabajo artesanal. La composición de esta pintura consigue el efecto de enmarcar al tejedor en el mecanismo del telar, dentro de un enrejado horizontal y vertical que parece integrar al personaje hasta conseguir que llegue a formar parte de la máquina. La claridad del fondo de la pintura hace resaltar todo el dibujo. En el otoño de 1884, se enamoró de nuevo, ahora de la hija de un vecino, Margot Begeman, 10 años mayor que Vincent, que le acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo. Pensaron en contraer matrimonio, pero se encontraron con la firme oposición de la familia de Margot, quien llegó a intentar suicidarse. Poco después, el 26 de marzo de 1885, muere repentinamente el padre de Vincent. Las disputas por la herencia entre su madre y sus hermanas hicieron que se marchase de su casa para irse a vivir a un lugar más amplio que le ofreció un sacristán de la Iglesia Católica. En su familia, que eran protestantes, este hecho fue considerado como una ofensa. Durante la primavera de 1885 pintó la que se considera una de sus grandes obras tempranas, Los comedores de patatas. Hasta entonces sus esfuerzos se habían centrado siempre en la representación de una figura, pero en esta obra se encontró con la dificultad de tener que coordinar 5 personajes y conseguir relacionarlos. Para realizar esta pintura contrató modelos, y realizó diversos esbozos de dibujos de las figuras y estudios sobre detalles, con las manos sujetando el tenedor, la taza o la tetera. Los colores empleados de tonos terrosos no contribuyeron a una fusión armoniosa con el fondo. En una de sus cartas expresó: con ayuda de Theo se imprimieron 20 litografías de los comedores de patatas,
que la gente de los alrededores pudo comprar a precios asequibles. En un solo día trasladó directamente en la piedra, de memoria y sin dibujos previos, la imagen de los campesinos comiendo patatas. De las 20 litografías, Juliana Mantfard ha logrado localizar 8, entre las que se encuentra la del Museo Thyssen-Bornemisza. Esta pintura provocó la ruptura con su amigo Rappaport, ya que el hipersensible y vulnerable Van Gogh no aceptó sus comentarios. Rappaport le hizo esta crítica basada en una de las 20 litografías. Hay que aclarar que la dureza de la crítica por parte de Van Rappaport se debía también al propio enfado que éste tenía con Van Gogh, por el hecho de no haber tenido noticia directa de la muerte repentina del padre de Vincent. Al principio de esta misma carta se quejaba Rappaport, ofendido de haber recibido una simple nota a pesar de su amistad: pensaste que tenía tan poco interés en tu padre y tu familia. A la vista de esta pintura en París, Camille Pissarro quedó profundamente impresionado por la fuerza expresiva del cuadro. También Émile Bernard escribió en un artículo. Seguramente cuando Bernard hablaba de la grandiosa fealdad, se refería a los colores, puesto que él tenía un sentido del color mucho más luminoso. Durante estos 2 años en Nuenen completó numerosos dibujos y acuarelas, y cerca de 200 pinturas al óleo. Los colores usados continuaban siendo oscuros. Su hermano Theo se quejaba, en una de sus cartas, de que eran demasiado apagados y no estaban en la línea del estilo del momento, donde destacaban las pinturas brillantes de los impresionistas. Vincent escribió al respecto. El cuadro Naturaleza muerta con Biblia fue pintado en octubre de 1885, antes de su partida hacia Amberes, en memoria de su padre fallecido el 26 de marzo de ese año. Se aprecia la Biblia como símbolo de la casa paterna y de toda una educación religiosa. Como contraste aparece la Shoah de Vivre de Soula, el libro del naturalismo y, en opinión de su padre, una de las obras más nefastas. En la composición, Van Gogh coloca la vela, un símbolo religioso, con la idea de situar ambos símbolos al mismo nivel. Amberes y París. En noviembre de 1885 Van Gogh llegó a Amberes, donde ocupó un pequeño taller encima de una tienda de pinturas. El alquiler lo pagaba su hermano. Compró en unos anticuarios algunas silografías japonesas, y se dedicó a copiar modelos de yeso de esculturas antiguas, expuestas en la entonces Real Academia de Amberes, a pesar de su desacuerdo con la enseñanza académica. Descubrió las pinturas de Rubens, que con su colorido y sus formas femeninas le abrieron la alternativa del uso de colores como el carmín y el verde esmeralda. En esta época contrajo sífilis, que aunque fue tratada médicamente, le hizo perder casi todos los dientes. En febrero de 1886, comentó en cartas dirigidas a Theo que solo se había podido permitir 6 o 7 comidas calientes desde el mes de mayo anterior. El año 1886 se mudó a París, a vivir junto a su hermano menor Theo, a quien avisó con esta simple nota: estaré en el Louvre desde el mediodía, o antes, si lo deseas. Theo, que trabaja en Boussault y Baladon, le descubrió a Vincent los trabajos del impresionismo, lo que produjo una paleta mucho más luminosa, donde el color jugaría un rol fundamental en el resto de su obra. Durante los 2 años siguientes, los 2 hermanos tuvieron múltiples fricciones y siempre tuvo que ser Theo el que cediese y perdonase. Se instalaron en Montmartre y empezó a codearse con los artistas de la época que allí se reunían. Conoció a Émile Bernard y a Henri de Toulouse-Lautrec, haciéndose gran amigo de ellos, así como a Paul Gauguin, Georges Pierre Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, Camille Pissarro y Paul Cézanne. Van Gogh, como muchos pintores de la época, admiraba el arte japonés de Hokusai, Hiroshige y Utamaro. Prueba de ello son las réplicas que realizó de grabados japoneses y algunas pinturas suyas que reproducen ese país de modo escenográfico. A las reproducciones procedentes del Japón se las llamaba Japonai serie. 2 de estas obras realizadas por Van Gogh fueron Ciruelo en flor y Puente bajo la lluvia, copias de obras de Hiroshige. De ellas, Van Gogh dejó escrito el siguiente comentario.
Comenzó a utilizar los colores complementarios y todo esto le hizo abrirse a una expresión en su arte que no había sospechado en los Países Bajos. Passarou también le explicó las nuevas teorías sobre la luz y el tratamiento divisionista de los tonos. El artista consiguió ir añadiendo colores más ricos y luminosos a su paleta, gracias a Signac, con quien trabajó en 1887. Practicó pintando paisajes urbanos del barrio de Montmartre y naturalezas muertas ya con colores más vivos, los rojos, amarillos y azules con sus complementarios ya se pueden apreciar casi en todas sus pinturas de este periodo. Exaltado por la intensidad del clima artístico de París, Van Gogh consiguió, con la ayuda de Toulouse-Lautrec, la renovación de su pintura en lo que atañe a la investigación psicológica en los retratos. Pudo apreciar las pinturas exóticas realizadas por Gauguin en la Martinica. El retrato de mujer en el Café de Tambourines del mes de febrero de 1887. No representa una bebedora en una taberna cualquiera, sino que es la imagen concreta de Agostina Segatori, una antigua modelo de los pintores Degas y Couroux, y que en ese momento era la propietaria del café. El cuadro respira un cierto atractivo exótico, desde el peinado de la mujer pasando por su vestido hasta el fondo de la pintura, donde en su decoración se observan láminas japonesas. Una de las cosas más importantes que aprendió en esta época fue la aplicación del contraste complementario, el contraponer los tres colores básicos a la mezcla formada por los otros dos, como combinación rojo-verde, amarillo-violeta y azul-naranja, que refuerzan su tono o se neutralizan al mezclarse en un gris deslucido. Se observa la aplicación de esta técnica en los cuatro girasoles, donde claramente existe el contraste complementario entre el amarillo y el azul vivo del fondo. Poco antes de acabar su etapa parisina, Van Gogh realizó 3 retratos de Julien Tanguy, llamado por todos los artistas, Pere Tanguy, en cuya trastienda de su establecimiento habían expuesto sus obras Van Gogh, Gauguin, Cézanne y Seurat. Este retrato se considera la obra representativa de su etapa parisina. Con una presentación frontal, es una imagen de una estructura simple, que contrasta con el fondo decorado con estampas japonesas. El artista neerlandés estaba dispuesto a realizar su sueño mediterráneo en busca de la luz cegadora de la Provenza, con la explosión de la naturaleza y los colores puros, colores que había estudiado en su colección de estampas japonesas. Fue un periodo muy fértil en el que su arte se inclinó hacia el impresionismo, pero por otro lado, la absenta y la fatiga mental agravaron su condición física. Últimos tiempos, Arles. El 21 de febrero de 1888 Van Gogh llega a Arles, en el sur de Francia. Primero se instaló en una habitación situada en el hotel-restaurante Carrel, por la que pagaba 5 francos diarios. Esto sobrepasaba sus posibilidades económicas y además el espacio era muy reducido para tener su taller. Pintaba todo lo que veía y ya no necesitaba estampas japonesas, como él mismo reconoció en una carta dirigida a su hermano: aquí no me hace falta para nada el arte japonés, porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo delante. Sus primeros cuadros en Arles fueron típicamente japoneses. La pintura Melocotonero en flor fue realizada en marzo de 1888. Pintó la naturaleza de los alrededores, los campos de trigo, los pantanos del delta del Ródano y el canal del sur de Arles, el cual reflejó en diversas obras, como el puente de Langlois. Durante este periodo empezó a utilizar las pinceladas ondulantes y los amarillos, verdes y azules intensos que caracterizan su obra pictórica de los últimos tiempos. El 24 de mayo de cada año, gitanos de toda Europa acuden en peregrinaje a Saintes Maries de la Mer para venerar a su patrona Sara la Negra. Van Gogh acudió a observarlo y aprovechó para realizar pinturas durante ese tiempo. Entre estos cuadros está la obra Barcas en Saintes Maries. El Museo Van Gogh anunció el 9 de septiembre de 2013 el hallazgo de una nueva obra confirmada como pintura de Van Gogh, Puesta del Sol en Montmajour, realizada en Arles. Entre las evidencias que han hecho detectar su autenticidad se encuentran 2 cartas de Van Gogh dirigidas a su hermano Theo fechadas en julio de 1888 en las que describe el cuadro realizado. Retratos.
Al principio de su estancia en Arles se dedicó a la realización de retratos. Sin embargo, tenía dificultades para conseguir que alguien posase para él, sobre todo si eran mujeres. La primera que pudo retratar fue una mujer joven a finales del mes de julio, y le puso el nombre de la Mousme, nombre japonés que le inspiró la lectura del libro Madame Chisanteme, de Pierre Loti. Con los hombres le fue más fácil convencerlos, ya que a cambio les invitaba a una copa en la taberna. Podía retratarlos sin ningún problema, y así realizó las obras de El Campesino, retrato de Patience Ascalie, el Zuau, el lugarteniente Millet y el cartero Rowling. Tuvo una buena amistad con Joseph Rowling, un cartero casado con la señora Augustine Rowling y con la cual tenía 3 hijos, Marcelle, Armand y Camille Rowling. Vincent hizo un gran número de pinturas de esta familia. El retrato conocido como la Berceuse muestra a la señora de Joseph Rowling. También están el retrato de Armand Rowling y el retrato de Camille Rowling. Al cartero le pintó hasta en 6 retratos. El retrato de Eugene Boch fue realizado en ocasión de una visita que le hizo este poeta belga en el mes de julio, según explicó a su hermano. En este retrato quería captar las ideas románticas del personaje. Estancia de Gauguin en Arles. Van Gogh pasó todo el verano pintando paisajes al aire libre. Para realizar la composición colocaba en el fondo del cuadro toda la parte arquitectónica, con torres de iglesia, chimeneas, casas, pueblos, en una fina franja a la altura del horizonte, mientras que el primer plano lo reservaba para los campos y la vegetación. Esto lo hizo con el cuadro Vista de Arles con lirios en primer plano, los segadores con Arles al fondo, la cosecha, campos labrados, la viña verde y una de sus obras paisajistas más conocidas, El Sembrador, realizada en el mes de junio, cuando la cosecha estaba casi a punto, como se puede apreciar en el campo de trigo maduro que hay detrás del sembrador. Con los colores azul y púrpura y los amarillos relucientes del sol y el cielo consiguió un contraste cromático. Van Gogh tenía la intención de crear un taller de artistas, y para esto alquiló en mayo la Casa Amarilla, en Place La Martin, situada al norte de la ciudad de Arles. Theo le envió 300 francos para poder acondicionar y amueblar modestamente la casa. El único que atendió a su petición del taller fue Paul Gauguin, con el que mantuvo diversas cartas sobre el tema del Atelier du Midi que juntos habrían de fundar y que pedirían la participación de Seurat, Signac y Bernard. También Theo insistió a Gauguin para que hiciera el viaje a Arles. Gauguin vivía en aquel tiempo en Pont-Aven, en Bretaña. Estaba lleno de deudas, se sentía incomprendido y soñaba con la fundación de un círculo de pintores, pero seguramente no había pensado en Van Gogh como componente del mismo. Su meta era viajar a Martinica, pero la cuestión económica era un impedimento. Theo Van Gogh era el galerista y el marchante de Gauguin y este pensaba que detrás del carácter extraño de Vincent y las intenciones de Theo se ocultaba alguna estratagema comercial, por lo que no se decidía a viajar hacia Arles. Así se lo hizo saber en una carta dirigida a Émile Bernard, en octubre de 1888. Retrasó el viaje, disculpándose por carta, hasta que Theo acabó pagando todas las deudas que tenía Gauguin. Entonces, este viajó a Arles el 23 de octubre mientras, Vincent había realizado diversas series de pinturas para decorar la casa, especialmente la habitación destinada a Gauguin. La ideología del simbolismo surgió a finales del siglo XIX. Según escribió en el año 1886 Édouard Dullarda, uno de los grandes teóricos de esta técnica. En la pintura Jarro con 12 girasoles, pintado en agosto de 1888, Van Gogh buscaba el espíritu del simbolismo. La meticulosidad de las flores contrasta con la caótica situación de las hojas así como la pastosa aplicación del color que, delante del fondo azul claro, consigue que el cuadro tenga un significado que va más allá que la simple reproducción de las flores. Expone la imaginación del artista y su gran fuerza expresiva, la cual exigía un gran delirio de sentimientos. Durante ese mes de agosto realizó 4 pinturas sobre girasoles, primero con 3 flores, después con 5, hasta llegar a la de los 12 girasoles sobre un fondo azul, y otro con 15 girasoles sobre fondo amarillo. Antes de la llegada a Arles de Gauguin,
le envió un autorretrato, con el título de Autorretrato como un bonzo, cuadro en el que es evidente su identificación con el japonismo, ya que se retrató con la cabeza rapada al estilo bonzo. Gauguin fue el que impulsó a Van Gogh para que pintase lugares históricos de Arles y así trabajaron juntos y pintaron la serie de vistas de Alice Camps. Escogieron diferentes motivos. Gauguin pintó un paisaje con un encanto pintoresco y más bien refinado, mientras que Van Gogh escogió un paseo enmarcado por altos álamos que tenían un color amarillo puro que contrastaba con el verde azul del cielo. En cambio el color empleado por Gauguin era mucho más tímido. Se pintaron mutuamente. Gauguin pintó de perfil a Van Gogh y este pintó a Gauguin de espaldas. Corte de la oreja. Sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence. Los últimos años de Van Gogh estuvieron marcados por sus permanentes problemas psiquiátricos, que lo llevaron a ser recluido en sanatorios mentales de forma voluntaria, entre los que se encontraba el manicomio de Saint-Paul-de-Mausole en Saint-Rémy-de-Provence, donde ingresó el 8 de mayo de 1889. En el sanatorio tenía 2 habitaciones disponibles, una de ellas habilitada para servirle de taller. Cuando no quería pasear, por temor a sufrir una crisis, pintaba cuadros de interior, como jarrón con lirios. Uno de sus primeros cuadros allí fue Iris, donde muestra una gran vitalidad rítmica y una gran conjunción de colores. En esta época su pintura se caracteriza por la presencia de remolinos, como se puede observar en una de sus pinturas más conocidas, La noche estrellada. Cuando empezó a salir a dar paseos por los alrededores de la clínica, creó obras donde los temas eran pinos, cipreses y olivos. Fue durante el mes de junio cuando desarrolló los efectos pictóricos ondulantes en los árboles. De los olivos con sus troncos sinuosos, hizo varios cuadros, alpilles con olivos en primer plano, olivo y recolección de la oliva. Los pinos los tenía como modelos en el mismo jardín del hospital. Uno de los primeros cuadros fue Maleza, donde solo se aprecian en la parte inferior de los troncos con tonos constituidos por azules fríos. Más tarde pintó los pinos que se aprecian en los cuadros, el jardín del hospital de Saint-Paul y pinos en el cielo de la tarde. Pero fueron los cipreses, con su forma triangular, los que le sirvieron para crear una magnífica serie de paisajes. Incorporaba la mancha oscura del ciprés en muchas de sus grandes composiciones, como en La noche estrellada y, entre otras, en Campo de trigo con ciprés, cipreses con 2 mujeres y ciprés en el cielo estelar. En Saint-Rémy, volvió a tener la necesidad de copiar a pintores que admiraba, por lo que pidió a su hermano Theo que le enviase láminas de reproducciones, a partir de las que él interpretaba el color a su manera. De esta forma exploró temas religiosos como la piedad, donde pintó a Cristo con el cabello y la barba de color rojo y la resurrección de Lázaro. También volvió a copiar algunas de sus pinturas favoritas, las de Millet, la campesina batiendo el lino y la noche. Todas se conservan en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Exposiciones en vida. La primera exposición de la obra de Van Gogh fue en París en 1889, en el Salón de los Independientes, organizada más tarde que en otros años, para que pudiera coincidir con la Exposición Universal de aquel mismo año. La elección de obras las hacían los mismos artistas, pero los nuevos socios solo podían presentar 2, y Van Gogh indicó a su hermano las 2 pinturas que quería enviar, La noche estrellada e Iris. En enero de 1890 recibió la invitación para participar en una exposición en Bruselas con el grupo Les XX, a la que envió 6 obras, 2 de la serie de los girasoles y 4 sobre paisajes. 2 de las que había pintado en Arles, La Viña Roja y Vista de Arles, y 2 más en Saint-Rémy. Durante la inauguración, Henri de Grox criticó los cuadros de Van Gogh, pero salieron en su defensa Toulouse-Lautrec y Paul Signac. En esta misma exposición vendió la obra El Viñedo Rojo, adquirida por la pintora perteneciente al grupo Los XX Anna Boch, hermana de su amigo Eugene Boch. Finalmente fue en el Salón de los Independientes de París, en febrero de 1890, donde expuso la cuota completa de 10 pinturas. Volvió a tener nuevos colapsos, que le duraban más que en las veces anteriores, padecía angustia,
terror y alucinaciones con accesos de ira muy intensos. Cuando volvió a escribir a Theo, le explicó que había decidido abandonar la clínica. Después de una breve estancia en París con su hermano, decidió establecerse en Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise. Trasladado a Auvers-sur-Oise, localidad cercana a París, se instaló en una habitación de la posada Rabou. Allí conoció a un amigo de Theo, el doctor Paul Gassier, pintor aficionado, que se ofreció a cuidarle y visitarle. Bajo la atención del doctor Gassier la actividad artística de Van Gogh fue intensa, en 2 meses pintó más de 70 cuadros. Frecuentaba la casa del doctor, y pintó el jardín, a su hija Margarita rodeada de flores y en el piano, y al mismo doctor. Van Gogh volvió a refugiarse en la pintura con gran entusiasmo, le gustaban los paisajes de Auvers, como antes habían maravillado a tantos otros pintores como Coureau, Passarou, Armand Guillaumin y Cézanne. Escribió a su madre estas reflexiones. En esta población es donde empezó a utilizar el formato horizontal alargado de doble cuadrado, que precisamente en el Valle de Oise había sido utilizado por el pintor Charles Francois Daubigny de la escuela de Barbizon. Van Gogh había pintado algunas veces el jardín de la casa de Daubigny. Su cuadro sobre la iglesia de Auvers-sur-Oise está construido sobre líneas fuertes y definidas, que producen el efecto de una escultura recortada sobre el azul intenso del cielo, lo que da una sensación de oscuridad. La profundidad la consigue con los 2 caminos en forma de barra V barra en un primer plano. Estos caminos aparecen colocados de manera similar en una obra posterior, Campo de trigo con cuervos. Van Gogh señala en sus cartas la soledad y la melancolía que tienen estos últimos paisajes de trigales bajo cielos tempestuosos y amenazantes. Se ha dicho que los símbolos de los cuervos planeando sobre el trigo sugieren la premonición de la muerte. Las 2 bandas de color, con el contraste del azul y el amarillo, anulan el espacio de la perspectiva. La composición de la perspectiva en el campo abierto tiene un sentido inverso, sail del horizonte en dirección hacia la parte delantera. El azul del cielo está en un solo plano y consigue crear una unidad, mientras que el amarillo del trigo está dividido en 2 planos, el rojo de los caminos en 3 y el verde complementario de las franjas del camino en 5. Este cuadro está considerado como una de las mejores obras del artista. Antonina Artaud, con un extenso poema en prosa, da la noción de la calidad de Van Gogh. Basta leer algunos fragmentos de tal poema. Muerte. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días firmó hasta 79 cuadros. El 22 de febrero de 1890, Van Gogh sufrió una nueva crisis que fue, el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Este periodo duró hasta finales de abril, tiempo durante el cual fue incapaz de decidirse a escribir. Sin embargo, siguió dibujando y pintando. Hughes escribe que entre mayo de 1889 y mayo de 1890, tuvo arrebatos de desesperación y alucinación que le impedían trabajar, y entre ellos, meses en los que pudo hacerlo y lo hizo marcado por el éxtasis de extremo visionario. Sin embargo, su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión Rabou, donde murió en su cama 2 días después, en brazos de su hermano Theo. Yo arriesgué mi vida por mi obra, y mi razón destruida a medias. Estas son las palabras de Vincent en la última carta encontrada en su lecho de muerte el 29 de julio de 1890. Vincent fue enterrado en el cementerio de Auvers-sur-Oise. Se considera que sus padecimientos mentales eran consecuencia de los trastornos mentales que le generaba una insuficiencia renal, probablemente por piedras en el riñón, aunque según otros autores su enfermedad mental se la producía la sífilis. Poco después de la muerte de Vincent, su hermano Theo ingresó en una clínica de Utrecht, donde falleció el 25 de enero de 1891, a los 6 meses del fallecimiento de su hermano. En 1914 el cuerpo de Theo fue exhumado y enterrado junto al de Vincent.
En 2011 surgió una teoría que postulaba que Van Gogh no se suicidó, sino que murió por un disparo accidental efectuado por dos muchachos que jugaban con una pistola. En una biografía sobre el artista, Van Gogh, La vida, Steven Naif y Gregory White Smith mantienen que el disparo provino de René y Gaston Secretan, dos hermanos adolescentes que veraneaban en Auvers, y que eran conocidos del pintor, por lo que no habría querido incriminarlos y se habría autoinculpado. Según los autores, René era un chico problemático al que gustaba vestirse de cowboy, y se entretenía disparando a animales con una vieja pistola calibre 38. Así, el 27 de julio de 1890 Van Gogh habría salido como siempre a pintar, recibiendo de forma accidental el disparo del menor de los hermanos. Según Naifei, historiador del arte titulado en Princeton, revisamos los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio, y vimos que no eran nada sólidos. Este autor afirma que en la entrevista que René Secretan dio en 1956, el año de estreno de la película que Vincente y Minnelli realizó sobre el pintor neerlandés, su testimonio, está lleno de culpabilidad. Esta teoría no está confirmada con otras pruebas ni aceptada por la mayoría de la comunidad académica, y el Museo Van Gogh de Ámsterdam considera prematuro valorar las conclusiones a las que han llegado estos autores. Obra. Vincent Van Gogh produjo toda su obra durante un periodo de solamente 10 años hasta que sucumbió a la enfermedad mental. Decidió ser pintor cuando tenía 27 años y siempre quiso reflejar la vida en sus obras. Su carrera pictórica está marcada por los lugares donde vivió y trabajó. Así se aprecia en la primera etapa de los Países Bajos, donde la pintura tradicional y popular de este país, exclusivamente en colores terrosos, fueron lo que más influyó en obras como Los comedores de patatas y las pinturas sobre los tejedores. Realizó numerosos dibujos de mineros, de figuras campesinas y copió obras de su pintor favorito, Jean-Francois Millet. Impresionismo. La siguiente etapa, en París, es la que le pone en contacto con los impresionistas que pretendían romper con el academicismo de la época, con el traslado a la pintura de las impresiones de sus sentidos mediante la observación de la naturaleza. En París, conoció a pintores como Henri de Toulouse-Lautrec y Paul Signac, descubrió una nueva percepción de la luz y el color, aprendió la división de las gamas claras y los tonos y mostró una simplificación a la vez que una mayor intensidad en el tratamiento de los colores. En esta época empezó a copiar láminas japonesas, siendo uno de los pintores europeos a los que más influyó este tipo de pintura. Postimpresionismo. Quizá Van Gogh representó mejor el postimpresionismo, estilo que sucedió aproximadamente en el periodo entre 1885 y 1915. Representó una vía divergente del impresionismo, donde los pintores hacen de la vida cotidiana su tema principal. Este término fue utilizado por primera vez en 1910 por Roger Elliot Free, surge del título que dio a la exposición de la Grafton Gallery en Londres, Manei y los postimpresionistas. Fue utilizado por artistas como Cézanne, Van Gogh y Seurat, pero a veces también por otros artistas de la gran década impresionista como Matisse y Pierre Bonnard. Expresionismo y fauvismo. Su obra destaca por el uso del color y una técnica frenética que contiene algunos trazos del expresionismo. Van Gogh y Gauguin tenían técnicas diferentes. Gauguin acostumbraba a pintar normalmente en el taller de memoria y Van Gogh necesitaba siempre copiar in situ, fuesen paisajes o un modelo. Su temperamento exaltado quiso demostrarlo por la vía del color. Los inicios del expresionismo aparecen durante las dos últimas décadas del siglo XIX, en la obra de Van Gogh, la italiana de finales de 1887, y en la de Edvard Munch, en otro nivel, en la del belga James Ensor. Una tendencia a la que contribuiría Van Gogh después de su llegada en 1888 a Arles, donde el choque con la luz del sur le empuja a la conquista del color, con obras como La noche estrellada y Los olivos de Saint-Remy. Las pinturas del periodo de Saint-Remy de Provence se caracterizan en general por remolinos y espirales. El pintor transita desde la dramatización de las escenas de sus primeros trabajos a la simplificación que caracterizó sus últimas obras,
en las que Van Gogh ya anuncia el comienzo del expresionismo. Desarrolló un estilo de fuerte dramatismo y prospección interior, y para ello se sirvió de pinceladas sinuosas y densas, de intenso colorido y estridente luminosidad, que deformaban la realidad hasta otorgarles un aire onírico. Sin embargo, habría que esperar a agosto de 1911, cuando el crítico de arte Wilhelm Wehringe fue el primero en hablar de expresionismo. En Alemania y Austria expresionistas como Ernst Ludwig Kirchner, Erich Eckel, Paul Klee y Oskar Kokoka aprenderán de la técnica de Van Gogh, del nerviosismo, la exageración de las líneas y colores, que hacen que surja mejor la expresión de los sentimientos y las emociones. El color y el empaste en la proyección de la pintura de Van Gogh se formalizó 15 años más tarde con el surgimiento del fauvismo. Según Van Gogh, en lugar de reproducir con exactitud lo que tengo delante de los ojos, prefiero servirme del color para expresarme con más fuerza. Reconocimientos. Octavie Mirbeau, historiador de arte, uno de los primeros en admirar a Van Gogh, para rendirle homenaje en el Salón de los Independientes, en la exposición realizada en 1891, escribió: Desde el siglo XXI, el análisis del mensaje que se desprende de sus pinturas es positivo y alegre. Durante su breve dedicación artística, Van Gogh consiguió el dominio técnico y una productividad que pocos artistas han conseguido. En sus obras consiguió fusionar las cualidades de sus predecesores neerlandeses, como la devoción a la naturaleza, con el uso del color y la técnica de la pintura francesa. Su fama creció rápidamente después de su muerte, gracias a la promoción de la esposa de Theo que, aunque no tuvo una buena relación con Vincent, resultó ser la única heredera de toda su obra tras el fallecimiento de su esposo, ocurrido poco después de la del pintor. Ha de señalarse que a ella se debe una de las pocas ventas de Van Gogh en vida del artista. El mayor impulso de su obra vino especialmente después de una exposición de 71 de sus pinturas realizada en París el 17 de marzo de 1901, a la que siguieron otras exposiciones, como la de 1905 en Ámsterdam, o la de Colonia en 1912, Nueva York en 1913 y Berlín de 1914. Todas ellas tuvieron un gran impacto sobre las generaciones artísticas posteriores. Desde mediados del siglo XX, Van Gogh fue reconocido como uno de los mayores pintores de la historia. En el año 2007, un grupo de historiadores holandeses realizó el The Canon of the Netherlands para su enseñanza en las escuelas e incluyó a Van Gogh como uno de los 50 temas del canon, junto con otros iconos nacionales como Rembrandt y De Stijl. Se limitaron a solo 3 las obras vendidas en vida del pintor: La Viña Roja, comprada por Anna Boch por la suma de 400 francos, Puente de Clichy, adquirido por 250 francos según el libro de ventas de la casa Boussault y Baladon, y, finalmente, un autorretrato a los marchantes Sully y Lowry de Londres. Las 3 obras curiosamente fueron compradas el mismo año de 1888. Varias de las pinturas de Van Gogh están entre las pinturas por las que se ha pagado más en todo el mundo. El 30 de marzo de 1987 la pintura Lirios de Van Gogh fue vendida por un valor récord de $53,9 millones en el local Sotheby's de Nueva York. Pero su comprador, el magnate Alan Bond, no pudo terminar de pagarla y tuvo que revenderla al Getty Center de Los Ángeles. El 15 de mayo de 1990 su retrato del Dr. Gassier fue vendido por $82,5 millones en el local Christie's, estableciendo así un nuevo precio récord. La exhibición Imagine Van Gogh supone una serie de pantallas que en forma simultánea permiten sumergir al espectador en una selección de obras del autor en tamaño grande proyectadas desde distintos ángulos. Procedimientos de trabajo. La técnica que empleaba era diferente según el efecto que quería conseguir: cubría los planos con colores claros, mientras que en otros cuadros ponía pinceladas amplias y a veces perfilaba todo el dibujo con trazos gruesos. En otras ocasiones, trabajaba con un pincel duro rayando todas las formas, y según le interesara, acentuaba las líneas o el color. El trazo con movimiento rítmico lo repetía tanto en los dibujos como en las pinturas.
Se cree que Van Gogh hizo un reaprovechamiento de lienzos ya usados en más de un tercio de su producción durante sus primeros trabajos. En 2008, un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft y la Universidad de Amberes utilizó avanzadas técnicas de rayos X para descubrir una imagen de la cara de una mujer pintada anteriormente e incluso conseguir su coloración, que se encontraba por debajo de la obra Mancha de hierba. Obras. Joven cortando hierba con una hoz, papel verjurado, carboncillo y color al agua, Museo Kröller-Müller, Oterlo. Autorretrato, óleo sobre lienzo, Instituto de Arte de Chicago. Autorretrato, óleo sobre lienzo dedicado a Paul Gauguin, Museo Faag de Cambridge, Estados Unidos. Autorretrato, óleo sobre lienzo, Galería Nacional de Arte de Washington. Autorretrato con la oreja vendada y caballete, óleo sobre lienzo, Galería de la Somerset House. Almendro en flor, óleo sobre lienzo, Museo Van Gogh, Ámsterdam. Robos de sus cuadros. Los cuadros de Van Gogh han sido objeto de robo desde la Segunda Guerra Mundial. Algunas de sus obras no han sido recuperadas. En 2002 ladrones robaron 2 de los cuadros del Museo Van Gogh, la playa de Scheveningen durante una tormenta y congregación saliendo de la iglesia reformada en Nuenen, que fueron hallados en Italia en 2016. Cartas. Una gran parte del conocimiento que se tiene sobre Van Gogh deriva de sus cartas, la mayor parte dirigidas a su hermano, Theo Van Gogh. Se conservan más de 600 cartas de Vincent a Theo y 40 cartas de Theo a Vincent, y aunque la mayoría de ellas no están fechadas, los historiadores de arte han sido capaces de ordenar esta correspondencia, en gran parte, de manera cronológica. La recopilación de estas fuentes textuales ha sido muy valiosa para establecer las bases de lo que se conoce sobre los hermanos Van Gogh. Es interesante hacer constar que el periodo en el que la vida de Van Gogh es más oscura, es el de su etapa de París, ya que Theo y Vincent vivían juntos sin necesidad de escribirse y por lo tanto hay menos información. Van Gogh mantuvo correspondencia y se conservan unas 200 cartas dirigidas a amigos y familiares, especialmente con su hermana Wilhelmina. Las cartas salieron a luz en 1913, a través de la viuda de su hermano Theo, Johanna Van Gogh Bonger, quien explicó la inquietud que sentía al mostrar el drama de la vida del pintor y su preocupación para que no fuera motivo de eclipsar su obra artística. El mismo Van Gogh había sido un ávido lector de biografías de otros artistas para comprobar la consonancia del carácter con el arte de estos.